Bueno, no estáis aquí todos los del grupo. A ver, no estáis aquí todos los del grupo. Y sé que hay algunos que nunca se han enfrentado todavía a una oposición. Entonces, yo no sé si aquí, hoy, ahora mismo, hay alguien que todavía no se ha enfrentado en su puesto. No sé si Darío, Sergio. Sí, yo nunca me he presentado, es la primera vez. Vale, Bueno, es vale. la primera vez. Vale. Bien, Yo sí me he presentado. vale, gracias, Sergio. Ok. Vale, pues vamos a ver cómo lo define la convocatoria, ¿vale? El supuesto. Y luego vamos a poner un enunciado en supuesto. Vamos a poner el supuesto real de educación física de 2022, ¿vale? Que lo tendréis reciente, los que sí os habéis presentado. Entonces, comparto pantalla. Veréis, el supuesto práctico en la convocatoria de Madrid, bueno, es un ejercicio práctico, ¿vale? Vuelvo hacia aquí, hacia atrás. Es la prueba B2.2, que sabéis que si lo hacéis perfecto y sacáis un 10 tendréis una puntuación en él de 2,1 sobre 10 de toda la oposición, ¿vale? Es bastante, es un 20% de todas las pruebas. Entonces, bueno, es una de las partes que al principio más cuesta a los opositores saber hacer o afrontar un supuesto práctico, pero luego a medida que se practica y se va cogiendo la estructura y se va automatizando, al final simplemente es saber extraer las claves de lo que te pide el supuesto para poder dar la resolución, ¿eh? Pero bueno, mirad. Es un ejercicio práctico que consistirá, bueno, en un ejercicio práctico que permita comprobar que los candidatos poseen una formación científica y un dominio de las técnicas de trabajo precisas para impartir las enseñanzas propias de la especialidad a la que opten, de acuerdo con lo que se establece a continuación. Y dice en educación física, se propondrá un ejercicio práctico sobre los contenidos establecidos para este área del decreto 61 de 13 de julio. Y también el temario establecido para esta especialidad en el artículo 1.a de la Orden ECD 191-2012, por la que se regulan los temarios a elegir los procedimientos de ingreso-acceso a las nuevas especialidades de la Ley Orgánica 2, o sea, de la LOE, ¿vale? Por lo tanto, siempre, siempre, siempre vamos a tener que hacer en el supuesto referencia al decreto y a los contenidos que vienen en el decreto, ¿vale? Esto, bueno, es una información de carácter muy general, pero que así bien expresado. Tenéis que reflejar en el supuesto que tenéis esos contenidos, esas aptitudes, esos conocimientos sobre el decreto y sobre el temario, ¿vale? Bien. Vamos a ver ahora el supuesto, dejadme que lo busque. Bueno, antes de poneros el supuesto, quería hablar de los tipos de supuestos prácticos más comunes que se ponen en educación física y que han sido más comunes en los últimos años en la Comunidad de Madrid. Bien, lo más habitual es que nos den un enunciado de un grupo contextualizado en un centro y con unas características específicas de ese grupo, ¿no? Y que nos pida desarrollar, ya os digo que lo más común es una propuesta didáctica, que cuando nos dice una propuesta didáctica, pues generalmente es una unidad didáctica o llamarlo ahora unidad de programación, si queréis, pero con todas las novedades del decreto, pues puede ser que nos pida, pues eso, una unidad o una situación de aprendizaje, o incluso podrían pedirnos que desarrollemos una sesión específica dentro de una situación de aprendizaje, ¿vale? Como sería una clase, que podría ser de las de inicio, de las del centro de la unidad o de las finales, nos darían pistas para ello. Y ya menos común, pero también posible, podrían pedirnos que desarrolláramos
una actividad complementaria, ya sabéis, una actividad complementaria que puede ser dentro del centro o fuera del centro, pero siempre dentro del horario lectivo, o un proyecto o un programa. Por ejemplo, si sois coordinadores del programa deportivo, ¿vale? Como coordinadores del programa deportivo del centro, pues que desarrolléis algún tipo de actividad para todo el cole desde el área de educación física o que impulséis, por ejemplo, patios activos, diverpatios o patios dinámicos, ¿vale? Entonces, estos son más o menos los tipos de supuesto más comunes que se suelen ver. Es verdad que, lógicamente, están evolucionando, ¿vale? Y aunque en Madrid hasta 2022 siguieron con una misma estructura de pedir algo de esto, cada vez se ve en más comunidades autónomas otro tipo de supuestos de preguntas cortas, ¿vale? En Aragón, por ejemplo, llevan varios años poniendo un enunciado de un contexto y sobre ese contexto luego hacían 5 preguntas diferentes que tenían que ver pues con una propuesta didáctica, con funciones del maestro, con nuestra participación a lo mejor en órganos colegiados como el consejo escolar, como parte del claustro o estrategias para comunicación con las familias, algo relacionado incluso con actas que tengamos que hacer de reuniones de departamento de educación física, no sé, unas cuantas cosas relacionadas con nuestras funciones como maestros dentro del centro escolar, ¿vale? No solamente del área. Digamos que de esas 5 preguntas, a lo mejor 3 estaban relacionadas directamente con contenidos del área de educación física y otras 2 más bien con nuestras funciones como maestros. ¿Sí? O con algún protocolo, o con la relación con algún programa específico del centro, con el programa de lectura, con el programa TIC, con, no sé, con la PGA, con el proyecto educativo, que desarrollarais ítems, por ejemplo, para valorar los objetivos prioritarios de la PGA. ¿Por qué? Porque esto es algo que se pide a los maestros en los centros. Es decir, de aquí a octubre nosotros tenemos que elaborar la PGA del centro y para desarrollar esa PGA se pide a los ciclos que revisen el documento y que incorporen, por ejemplo, objetivos prioritarios de centro, actividades complementarias, tanto dentro como fuera, no sé, un montón de elementos, ¿no? Propuestas de mejora, ¿vale? Entonces, los maestros de educación física, como parte de esos ciclos, tenemos que aportar a esa PGA o a la memoria final de curso. Es decir, establece unos indicadores para valorar tus objetivos digamos, o como docente en el área de educación física, para valorar la práctica docente. ¿Vale? Y hay que añadirlos. O propuestas de mejora para organizar los patios de cara al curso siguiente. O sea, se empieza a preguntar ese tipo de cosas en los supuestos, ¿vale? Entonces, sobre todo vamos a trabajar el supuesto tipo, el que hemos venido haciendo todos los años, porque digamos que es el más habitual, pero también en algún momento haremos ese otro tipo de supuestos para que no ocurra lo que le ocurrió a mucha gente en alguna comunidad que iba con una estructura automatizada, con un guión tan fijo que cuando se enfrentaron a ese supuesto no supieron cómo meter todo ese guión que ellos llevaban en la cabeza automático, adaptarlo a esas preguntas. ¿Vale? Entonces, bueno, haremos algún tipo de supuestos de esos también. Perdón, creo que estoy grabando, ¿verdad? Sí, vale. Bien, fijaos que en algunos preguntaron incluso cosas relacionadas con la tutoría, ¿eh? En el de Asturias de 2022 dijeron que pusieras los ítems que llevarías a cabo
como profesor de educación física, en una reunión de departamento de educación física, tú eres profesor de sexto, maestro de sexto, pues una reunión con el profesorado del IES, del instituto, ¿qué ítems abordarías en una reunión para la transición de los alumnos de sexto hacia primero de la ESO? ¿Vale? Así que fijaos el tipo de preguntas. Bueno, pero como os decía, sobre todo trabajaremos en el supuesto tradicional, para ello desarrollaremos una estructura clara que veremos los diferentes apartados, empezando por la introducción, justificación, contextualización del centro, del grupo, la descripción de su desarrollo evolutivo, etcétera, una serie de elementos que digamos son muy comunes a la mayoría de supuestos y luego pues cómo abordar diferentes temáticas o diferentes tipos de supuestos. Vale. Vamos a leer ese de 2022, que lo tengo por aquí por algún lado. A ver, ¿dónde la tengo? Tengo que buscar. Aquí no. A ver, aquí. Bien, ¿alguien lo quiere leer por mí, por favor? Jorge, ¿lo quieres leer? Ya que necesitas quitarte la espinita. No sé si Jorge sigue con nosotros. Sí, Jorge está aquí. Bueno, igual no está ahora escuchando. Venga, va. Alguien que no haya participado todavía y que quiera leerlo. Venga, yo. Venga, muchas gracias, Elena. A ver. Se encuentra usted trabajando en la zona sur de la Comunidad de Madrid en un CEIP de línea 1 de escolarización preferente para alumnos con trastornos generalizados del desarrollo. En el segundo nivel de la etapa de educación primaria cuenta con un grupo de 25 alumnos, entre los que se encuentra un alumno con necesidades educativas especiales derivadas de un trastorno generalizado del desarrollo. Dicho alumno asiste parte del periodo lectivo al aula específica del centro y para las sesiones de educación física recibe el apoyo de un técnico superior en integración social. Se le pide que, para el grupo de alumnos indicado, desarrolle los elementos de una unidad didáctica temporalizada en su programación didáctica para el curso 2021-2022, en el que se trabajen las habilidades motrices básicas del alumnado, ejemplificando como parte final una sesión de lanzamientos y recepciones. Material para la sesión, un pompón por alumno y espacio para la sesión, pista polideportiva del centro. Bien, lo recordáis, ¿verdad? Sí. Bueno, está bastante claro lo que pide. Bueno, lo que os quería decir. Lo primero que tenemos que hacer al abordar un supuesto práctico es extraer los datos como si de un problema matemático se tratara, ¿vale? Juan tiene 20 gallinas y Pedro le quita, o sea, le compra 8, ¿cuántas gallinas tenemos? ¿No? Hay que extraer datos, ¿vale? Y ponerlos ahí en el supuesto al lado. Entonces, primer detalle, bueno, zona sur de la Comunidad de Madrid, CEIP de línea 1 de escolarización preferente para alumnos con trastornos generalizados del desarrollo, ¿vale? Lo de que sea zona sur a mí no me parece muy relevante. Sí que podríamos pensar pues que a lo mejor está en un pueblo, ¿vale? Yo que sé, Arganda o algo así, Perales, Moranta, Tielme, pero en realidad lo digo porque, bueno, podríamos hacer referencia en algún momento a que dentro de esa unidad didáctica que luego nos pide, hacer alguna salida que estuviera por la zona sur de Madrid, ¿no? Decir, pues mira, podríamos aprovechar a meter una actividad complementaria en esa zona de Madrid. Lo único para lo que me parece relevante, porque luego zona sur, sí que es verdad que podemos encontrar zonas rurales, pero también podemos encontrar
zonas urbanas grandes, ¿vale? Arganda es grande, por ejemplo. E incluso zona sur podríamos entenderlo como Carabanchel o Getafe, ¿no? Zona sur. Entonces, bueno, solo me parece relevante, por si quisierais plantear una actividad complementaria, pues que fuera en un entorno cercano de esa zona. Luego dice, línea 1. Vale, línea 1, no me voy a poder coordinar con mi compañero de nivel, va a ser un cole pequeño, tendrá como mucho pues 25 alumnos por 6 grupos, son 150 más infantil, bueno, es un cole pequeño. Pero dice claramente que es un cole preferente para alumnos con trastornos generalizados del desarrollo. A mí me pareció muy mal cuando en Madrid pusieron este supuesto, porque esta terminología con la LOMLOE desapareció. ¿Vale? El TGD, que se llamaba antes, ahora entra dentro del espectro autista. ¿Vale? Entonces, bueno, podríamos pensar que es un TEA, ¿de acuerdo? ¿Por qué pensamos que es un TEA? Porque dice que cuenta, más adelante dice, que cuenta con un aula específica, ¿vale? A ver dónde lo dice. Sí, aquí dice, dicho alumno asiste parte del periodo lectivo al aula específica del centro, es decir, que tiene aula TEA, ¿vale? Bien. ¿Qué quiere decir el aula TEA? El aula específica. Bueno, es un aula donde la mitad de la jornada esos alumnos, sobre todo en las áreas instrumentales de lengua, matemáticas, naturales y sociales, están con PTs y ALs, ¿vale? Durante la mitad de la jornada, y el resto de la jornada la pasan con su grupo de referencia. Si es alumno de tercero, de quinto, ¿vale? Van al aula a otro tipo de áreas, no, digamos, no tan instrumentales, como por ejemplo música, plástica, valores, educación física, ¿vale? Y ya pasan pues con el tutor. ¿Qué pasa? Que si es un alumno que tiene un trastorno generalizado del desarrollo grave, además de estar en el aula TEA, tendrá un apoyo permanente cuando sale a su grupo de referencia. ¿Por qué? Porque el tutor o el especialista que imparta esa clase no va a tener a lo mejor la capacidad suficiente para atenderle a él y al grupo. Entonces hay docencia compartida, ¿vale? ¿Sí? Hay dos maestros en el aula, en este caso en el gimnasio. Bueno, maestros. Viene un técnico, ¿vale? Técnico superior en integración social. Vale. Estas son unas cuantas cosas que debemos tener en cuenta porque luego nos pide una unidad didáctica temporalizada en una programación didáctica. Vale, eso quiere decir que tendremos, si dice temporalizada, tendremos que decir en qué trimestre está, qué número de unidad es, qué unidad le precede, es decir, si es la 6 y es sobre lanzamientos y recepciones, pues a lo mejor en la unidad anterior, en la 5, hemos trabajado, yo qué sé, desplazamientos, ¿vale? Porque estamos con habilidades motrices, hemos trabajado desplazamientos y en la siguiente trabajaremos giros, por ejemplo, ¿vale? De manera que, o sea, coherentemente habremos trabajado 3 unidades de habilidades motrices, ¿vale? Y esta pues es la del medio. Tendremos que decir además, pues eso, el trimestre y por qué en ese trimestre, ¿vale? Es en el segundo trimestre porque es el más frío y esta unidad didáctica la podemos realizar en el pabellón, mientras que otras que son al aire libre aprovecharemos para meterlas en las estaciones de otoño y primavera, ¿vale? Entonces, bueno, la temporalización conviene eso, mencionar en qué trimestre, qué número de unidad, qué unidad le precede, qué unidad le sigue y por qué la metemos ahí. ¿Sí? Vale, justificarlo. Bueno. O sea que todas estas cosas antes de empezar a hacer la resolución del supuesto, que es la propia unidad. Luego os dice que hagáis esa unidad y, al fin, y que describáis una sesión, ¿no?
A ver, dice. Como parte final, una sesión de lanzamientos y recepciones. Bien, esa sesión puede ser al principio o puede ser a la mitad o al final de la unidad. Eso no nos lo dice. ¿De acuerdo? Bien. Nos dice que utilicemos un pompón por alumno y que están en segundo. ¿En segundo qué? ¿Segundo nivel qué sería? ¿Segundo de primaria o segundo ciclo? Sí, bueno. Es fácil. La Segundo de pasa que... ¿Segundo? Curso. Segundo de primaria. Segundo de primaria, ¿vale? Segundo de primaria. Cuando habla de segundo nivel, se refiere a curso, ¿de acuerdo? Muy bien. Y pista polideportiva del centro. Bueno, la pista polideportiva puede ser al aire libre o puede ser cubierta, ¿vale? Yo, por ejemplo, mi pista polideportiva está en un pabellón cubierto. Bien, entonces debemos extraer primero todos esos datos y debemos saber lo que nos pide, que en este caso es una sesión dentro de unidad y una unidad dentro de la programación. Bien, para ello debemos seguir una estructura, ¿vale? Y para que no se nos pase nada, porque claro, tendremos que hablar de la contextualización del grupo, de la contextualización del centro, bueno, del centro, del grupo. Como nos dice que es de segundo, el nivel de desarrollo madurativo, tanto a nivel físico como psíquico, como también emocional de estos alumnos, si ya tienen pandillas, si no, si hacen grupos, si no, si se llevan bien, si no, si, bueno, un montón de cosas podemos mencionar. Y todo ello antes de hacer esa sesión dentro de esa unidad, dentro de esa programación. Bien, esos elementos, esa estructura, nosotros tenemos una guía que la vamos a ir viendo, ¿vale? Os la voy a compartir también en pantalla. Bueno, Darío, tú que eres el de los que estáis aquí, el que nos ha presentado, ¿te imaginabas que era algo así? ¿A qué te refieres? Con algo así. Con el tipo de enunciado. ¿Sabías que un supuesto pues que podía pedir algo así o...? No, la verdad es que me lo imaginaba mucho más extenso. No me lo imaginaba así. O sea, Bueno. Sí, sí. no, sí, que me lo imaginaba de otra manera quizás, pero bueno, así me parece más Vale. sencillo. Lo que pasa que es un poco, yo creo, o sea, yo todavía obviamente no podría responder a este supuesto, pero imagino que con el tiempo podré hacerlo. Pero vamos, que no me parece nada, me lo imaginaba mucho más complejo, la verdad, seguramente. Sí, a ver, a priori no parece complejo porque está muy claro lo que pide. Pide una sesión dentro de una unidad y temporalizada dentro de una programación. Lo difícil a lo mejor es incluir todos los apartados que tenemos que desarrollar en esa hora y media que nos dan para hacerlo, ¿vale? Porque ya veremos la rúbrica, ¿vale? La rúbrica, bueno, la hoja de calificación del tribunal y veréis a lo que hay que hacer referencia, que hay que hacer referencia a un montón de apartados, de elementos, y no solamente al final es hacer esa sesión dentro de la unidad. Son muchas cosas y quizá la mayor complejidad es hacerla dentro de esa hora y media, ¿vale? Es verdad que en un supuesto práctico no hay una única manera de hacerlo. Hay muchas posibilidades y muchas pueden estar bien, pero lo que sí debe quedar claro es que debemos mencionar una serie de apartados que si no los mencionamos, el tribunal va a dejar su ítem en blanco y nos va a dejar de puntuar. ¿Sí? Que si, por ejemplo, si aquí no hablamos de metodología, dentro de metodología no hablamos de estrategia, estilo, agrupamientos, sí, agrupamientos. Luego, si no hablamos de evaluación, dentro de evaluación, de mecanismos de evaluación, de criterios de evaluación, de instrumentos de evaluación, de la calificación, dentro de la atención a la diversidad. Diversidad somos todos, habrá medidas para todos, organizativas, y luego medidas específicas para este alumno con el que contamos. Luego, recursos y materiales, conexión con los programas prescriptivos del centro, el programa de lectura, el programa, o sea,
si hacemos una complementaria, mencionar la PGA, mencionar los elementos del currículo, o sea, hay muchos elementos que hay que tocar, ¿vale? Y quizá la mayor complejidad es poder mencionarlos todos en esa hora y media. Vamos con la guía, ¿vale? La voy a buscar, que la tengo por aquí. Bien, nosotros tenemos esta guía que son 9 páginas con esos apartados. No la estáis viendo, ¿verdad? Sí, yo sí. Ah, sí. Estoy compartiendo pantalla. Vale. Bien. Sí, Dice. sí se veía. Vale, gracias. Para la resolución del supuesto es clave una buena lectura comprensiva del mismo, siendo muchas veces necesaria una segunda y tercera lectura del epígrafe. En dicha lectura debemos identificar, analizar y anotar los puntos clave del supuesto. ¿Qué te piden? ¿Cuántos apartados diferentes hay que abordar? Porque hay gente que a lo mejor hace solo la unidad y no hace la sesión, o hace la sesión y no hace la unidad, o hace la sesión y la unidad y no la temporaliza en la programación. Es decir, ¿cuántos apartados tiene? ¿Qué nos pide? ¿A quién va dirigida la propuesta? ¿A qué grupo de alumnos? ¿Qué características tiene este grupo? Por su edad, por los alumnos específicos que hay. Y lo que no hay, a lo mejor lo podemos inventar. Pues tengo un grupo, aquí dice que son 25, pues podemos decir a lo mejor que son 13 niños y 12 niñas y así compensado. Pero bueno. Contenido principal a desarrollar y problemática a solucionar. ¿Qué es quizá lo más problemático de solucionar en este supuesto? Pues que dentro de esa sesión y dentro de esa unidad debemos tener en cuenta medidas específicas para este alumno TGD, de trastorno generalizado del desarrollo, ¿vale? Y hay que hacerle ver al tribunal cómo este alumno va a poder ser partícipe de esta sesión sin ninguna dificultad porque le vamos a adaptar las tareas que pongamos para todos los demás, se las vamos a adaptar para él, ¿vale? Puntos clave que se destaquen en el supuesto, el contexto, los elementos curriculares, la temporalización, la atención a la diversidad, etc. Parte práctica a desarrollar, las actividades de enseñanza-aprendizaje, la programación didáctica, la unidad, la sesión, lo que te pide. Bien, se empieza por una fundamentación del supuesto práctico. Hay que hacer una introducción y dentro de esa introducción se puede hacer de diferentes maneras. Haciendo una reflexión original sobre el contenido o contenidos clave del supuesto, ¿vale? Como os decía antes en el temario, si nosotros dedicamos 5 minutillos a conectar este supuesto práctico con una realidad educativa, con una problemática social, con un, no sé, con un acontecimiento que haya ocurrido recientemente y que tenga que ver con a lo mejor con este tipo de alumnado, o con algo actual, social, ¿vale? Pues ya estaremos, digamos, generando esa predisposición positiva del tribunal a querer leer nuestro supuesto, ¿vale? Luego, vamos a hacer una introducción y les vamos a decir lo que vamos a hacer, ¿vale? Voy a primero hacer una descripción, voy a contextualizar al grupo dentro del centro y voy a hacer una referencia a su desarrollo madurativo para luego pasar a hacer la propuesta didáctica. Finalizaré con unas conclusiones personales y no sé, ¿vale? Hay que establecer una estructura igual que en el tema para que sepan lo que se van a encontrar a lo largo de esos folios que van a leer, ¿vale? Bien. Mirad, lo de las transferencias positivas de unidades anteriores o posteriores, como os decía, en la temporalización de la unidad dentro de la programación. Bien, luego, obviamente, va a haber que hacer referencia al marco legislativo, ¿vale? La ley orgánica, el Real Decreto 157, el Decreto 61, incluso ese temario que viene en la Orden 192, creo que era, que, bueno, viene en la convocatoria que establece el temario del área. Bien, el Real Decreto 984, que es el de evaluación, la Orden 130, que os decía antes, que es la última que salió en la Comunidad de Madrid sobre evaluación y atención a la diversidad, bueno, habla sobre eso, ¿vale? El Decreto 32, de convivencia, siempre que haya algo que resolución de conflictos, por ejemplo. Bien, hay que hacer esa referencia legislativa. Aquí sí que a lo mejor se puede meter un poco más a calzador, ¿vale? Podemos hacer un apartado donde digáis,
para el desarrollo del supuesto y como parte de la comunidad educativa en mi función o en mi labor de docente, tengo que acogerme a las instrucciones y elementos curriculares que vienen en la normativa legislación vigente, que menciono a continuación y la mencionáis, ¿vale? Como diciendo, como justificando que la propuesta que vais a dar está bajo el amparo de esa normativa y de esa legislación que rige la Comunidad de Madrid para los docentes, ¿vale? No universitarios. Bien. Luego, una fundamentación teórica, ¿vale? Una aclaración conceptual de los términos, por ejemplo, aquí habla del trastorno generalizado del desarrollo, podéis definir qué dificultades pueden presentar este tipo de alumnos. Si además os pide una sesión de lanzamientos y recepciones, podéis hacer referencia a la clasificación de las habilidades motrices de Sánchez Bañuelos. Bueno, un poco de fundamentación, ¿vale? De lo que vais a desarrollar más adelante. Y luego ya pasáis al contexto, ¿de acuerdo? El contexto os habla de la zona sur, que podéis aprovechar, como os decía, para una actividad complementaria. Podéis hablar un poco de esas escuelas pequeñas de línea 1, que son más familiares, que al ser una escuela más pequeña prácticamente se conocen todos los alumnos, hay muy buena relación y esto favorece mucho la inclusión de este tipo de alumnado, que no solamente a través de estas medidas organizativas del aula específica, sino que además la comunidad educativa está muy implicada porque se encuentra pues, en una población pequeña, os lo podéis inventar si no dice nada, ¿vale? Escuela pequeña, población pequeña, comunidad educativa cercana, ¿vale? O sea, podéis inventar estas cosillas que gusten al tribunal, ¿de acuerdo? Dentro del contexto. Lógicamente, sin liaros mucho, porque vuelvo a lo mismo, hay que meter muchos apartados en esa hora y media, ¿vale? Y luego características psicoevolutivas de nuestro alumnado, en este caso de segundo, mencionando autores, basándose en autores como por ejemplo Palacios, Marchesi y César Coll, ¿vale? Pero podéis mencionar otros, podéis hablar de Piaget, podéis hablar de Vygotsky, los que queráis, ¿vale? Porque a lo largo del estudio de los temas veréis algunos de desarrollo psicoevolutivo y podéis utilizar el que queráis. Luego aquí nosotros os metemos unas pequeñas pistas sobre cómo hacer ese desarrollo psicoevolutivo de nuestros alumnos, de primero y segundo, de tercero y cuarto, de quinto y sexto, ¿vale? Y ya directamente, una vez contextualizado el grupo, contextualizado el centro y hecha ese marco legislativo y esa fundamentación un poco teórica sobre los apartados que vais a desarrollar, podéis pasar a la propuesta, ¿vale? A resolver el supuesto, por decirlo de alguna manera. Todo lo anterior es justificación, introducción, fundamentación, contextualización. Y a partir de aquí dais respuesta a lo que se os pide. Y eso lo podéis decir, o mejor dicho, conviene que lo digáis, ¿vale? Una vez justificado y contextualizado el caso práctico dentro de las características del grupo y del centro, paso a dar respuesta al mismo con lo que se me pide en el apartado 2, es decir, una unidad didáctica temporalizada en una programación y para la cual desarrolle una sesión. Lo decís así, como transición, lo mismo que en los temas, ¿vale? Hacéis esa transición. Y entonces ya empezáis con vuestro desarrollo. Bueno, y aquí, lógicamente, cada uno de los supuestos irá por un camino diferente, pero todo lo anterior, todo lo que hemos hablado hasta ahora, de esa justificación, introducción, contextualización, referencia legislativa y fundamentación teórica, todo eso es más o menos siempre lo mismo, ¿vale? Más o menos siempre lo mismo. A partir de aquí, el supuesto, pues eso, coge un camino diferente según lo que os pida. Después de hacer esa propuesta de cada uno de los supuestos, volvemos otra vez a, digamos, volver a un camino común, ¿vale? Con algunos apartados comunes a todos los supuestos que deberemos abordar sí o sí, como son, pues, la evaluación,
las medidas de la evaluación, tanto del proceso de aprendizaje del alumnado como la evaluación de la práctica docente. Esa hay que recordarla siempre. La calificación, las medidas de atención a la diversidad, la relación con los programas prescriptivos del centro, proyectos y programas, la relación con los elementos transversales del currículo, la contribución a lo mejor con las competencias clave y a los objetivos generales de etapa, al perfil de salida y ¿qué me queda? Es que lo estoy diciendo un poco de memoria. Y bueno, sí cabe el desarrollo de algunas de las actividades complementarias asociadas a esta unidad, ¿vale? Bien, aquí vais a tener un montón de información. Esta guía os la voy a subir para que la tengáis, pero bueno, lo iremos trabajando poco a poco. No vamos a trabajar un supuesto práctico del tirón, ¿vale? Empezaremos por unas pequeñas partes, ahora que estamos todavía en septiembre, y durante las dos siguientes semanas os pediré solo algunos apartados, ¿vale? Todos los que hay antes de lo que es el desarrollo o sea, lo que nos pide la propuesta didáctica, ¿de acuerdo? Bien, ¿tenéis alguna pregunta hasta aquí? No. Yo creo que los que ya os habéis enfrentado a supuestos anteriormente, más o menos, y los que habéis estado en otras academias o con otros preparadores, más o menos será lo mismo, ¿vale? O sea, la visión esta global que estamos teniendo ahora de lo que es un supuesto y los elementos comunes, yo me imagino que no será nada nuevo lo que os estoy contando. Lo que pasa es que luego, a medida que vayamos entrando en detalle en cada uno de esos elementos, en cada uno de esos apartados, es donde vamos ya a marcar la diferencia, es donde vamos a profundizar y decir, mira, aquí no te puede faltar esto, aquí no te puede faltar lo otro, esto está mal, esto está bien, ¿vale? Seguro que esta primera parte la desarrollaréis la mayoría bien y las dificultades vendrán cuando empecemos a hablar de metodología, de evaluación, de atención a la diversidad y de relación con los programas de centro o con la interdisciplinariedad, ¿vale? Pero bueno, ya llegaremos, no quiero que os agobiéis ahora con eso todavía. Bien, ¿tenéis alguna pregunta sobre estos elementos comunes del principio? Justificación, introducción, contextualización del grupo, del centro, fundamentación teórica y marco legislativo. No, vale, porque entrará dentro de las tareas que hagamos para esta quincena. Bueno, pues voy a cerrar aquí el vídeo